Bueno, a orar para iniciar nuestro devocional. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu presencia en nuestra vida, por tu presencia con nosotros, Señor, porque nuestra vida no está a la deriva, porque depende de ti, Señor. Cada cosa que sucede está todo en tu plan maestro, Señor, sobre nuestras vidas, lo cual te agradecemos, Señor. Te rogamos que ahora que vamos a leer tu palabra, que tú nos concedas que veamos todo aquello que a simple vista no lo veríamos, Señor, sino con tu ayuda. Abre nuestros ojos para que veamos tus verdades en nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Pues vamos a leer 1 Timoteo 16, del 1 al 3. Hechos 16, del 1 al 3. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí estaba ahí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía fiel, mas padre de griego. De este daban buen testimonio, y los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Este quiso Pablo que fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Muy bien. Como vamos a leer las cartas que hizo el apóstol Pablo, que escribió a Timoteo. Por eso quiero que leamos estos dos pasajes que te dije que íbamos a leer hoy. Uno es Hechos 16, del 1 al 3, donde nos introduce Lucas, que es el escritor, el narrador, nos introduce a Timoteo. Este es el segundo viaje misionero, así le llaman, del apóstol Pablo. En el primer viaje lo hizo con Bernabé. Y con Bernabé, cuando hizo este primer viaje, llegó a un lugar que se llamaba Listra. Allí él y Bernabé estaban evangelizando, y el apóstol Pablo, en el nombre de Jesús, hizo un milagro sobre un hombre, y todos los nativos de ese lugar pensaban que él era Dios, un Dios, ¿verdad?, de los que ellos concebían en su mente. Y que Bernabé también era otro Dios que habían bajado a los hombres por el milagro que habían visto. Entonces, pero después cambiaron de opinión, porque influenciados por los judíos, que venían siempre trastornando el testimonio del apóstol Pablo hacia los nativos de donde él llegaba, entonces tan cambió su opinión acerca del apóstol Pablo que luego lo apedrearon y lo dejaron muerto. Los hermanos hicieron una oración por él y él se levantó. Lo dejaron como muerto, dice la escritura. Entonces ese fue la primera cosa que pasó con el apóstol Pablo en Listra, en su primer viaje misionero. En el segundo viaje misionero, que corresponde a lo que leemos en este pasaje, llega el apóstol Pablo, ahora va con Silas, llega a Listra, y dice que allí había un discípulo, aquí dice creyente, allí dice fiel. Qué bonito, ¿eh? Un fiel. Si era discípulo es porque era creyente, pero me gusta que allí dice fiel. O sea, una cosa es creyente, una cosa es que uno crea, y otra que sea fiel. Que sea fiel quiere decir que permanecía en el Señor, ¿verdad? Era fiel. Fiel es alguien de confianza, ¿verdad? Para nuestro Dios. Él era fiel a Dios. Entonces dice que, sin embargo, como era su madre era judía, pero su padre era griego, no había sido circuncidado. Entonces el apóstol Pablo, como lo asimiló en su viaje misionero, o sea, yo no sé si Timoteo quiso ir con el apóstol Pablo, o el apóstol Pablo lo invitó con él. El caso es que se integró al grupo misionero del apóstol Pablo siendo un jovencito. No nos dice qué edad tenía, pero era un jovencito. Porque más adelante, cuando él escribe las cartas a Timoteo, lo menciona como si fuera un joven todavía. Entonces, en esta ocasión, el apóstol Pablo dice que lo circuncida, porque quiere decir que él todavía
no era circuncidado, siendo ya un joven, porque su madre era judía, porque iba a andar con ellos y para facilitar, abrirse puertas, aunque el apóstol Pablo estaba en contra de judaizar, ¿verdad?, a los creyentes. Sin embargo, él sabía, como le dijo al apóstol, como dijo hablando acerca del apóstol Pedro, que al apóstol Pedro le fue dado el evangelio a los judíos, ¿verdad?, a los de la circuncisión. Y a mí, dice el apóstol Pablo, a los de la incircuncisión, o sea, a los gentiles. Pero como para evitarle problemas de esa gente que andaban con ellos, vigilándolos, y ellos permanecían como judíos o traicionaban a los judíos en su evangelio. Entonces él circuncidó a Timoteo, porque además Timoteo no era gentil del todo, era de madre judía. Entonces aquí vemos la primera ocasión que habla en este escrito cronológico que habla Lucas acerca ¿cómo se llama? Todos los viajes que hizo el apóstol Pablo, de su ministerio, más bien quise decir, el ministerio del apóstol Pablo. Aquí nos menciona a Timoteo. Entonces Timoteo era de Listra, hijo de una madre, era un joven, hijo de una madre, de su madre era judía y su padre era un griego. No nos habla tanto de su padre, sino de su madre, y más adelante vamos a ver de otra cosa. Entonces ya sabemos quién era Timoteo aquí. ¿Sí? Era un joven de Listra que se integró en el segundo viaje misionero de Pablo. Era un discípulo fiel. Y vamos ahora a leer el segundo de Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer el 3 al 5. Segunda de Timoteo 1, del 3 al 5. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar tengo memoria de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, acordándome de tus lágrimas para ser lleno de gozo, trayendo a la memoria la fe, no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy cierto que en ti también. Sí. Entonces el apóstol Pablo aquí está escribiéndole esta carta a Timoteo. Todavía no empezamos con la lectura que vamos a hacer, Dios mediante, en adelante, en las dos cartas a Timoteo. Sin embargo, quise que leyéramos estos versos porque aquí nos habla un poco más, nos da más datos acerca de quién era Timoteo. Timoteo entonces su abuela era creyente. Yo no sé si se convirtieron en el primer viaje misionero de Pablo, es muy probable que sí. El caso es que la abuela de Timoteo se llamaba ¿cómo? Loida. ¿Y su madre? Eunice. Entonces, dice el apóstol Pablo que la fe que tenía Timoteo, dice, habitó primero en tu abuela Loida y luego en tu madre Eunice y ahora en ti también. Fíjate, quiere decir que quien se convirtió primero fue la abuela de Timoteo. Ella se convirtió, fue una creyente fiel, y luego ella enseñó el evangelio a su madre. Por eso dice, habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. O sea, Loida le enseñó a Eunice el evangelio, la crió enseñándole el evangelio. Y luego Eunice se lo enseñó también a su hijo. Por eso dice que la fe que habitó primero en tu abuela Loida, ella creyó, luego creyó Eunice y luego creyó Timoteo. ¿Sí? Ya la tercera generación. Qué bonito cuando nosotros andamos en el camino del Señor conforme nuestros padres nos lo enseñaron.
¿sí? Yo estoy muy contento porque aunque mi papá ya no está con nosotros físicamente, yo encuentro comunión con él, porque comunión quiere decir tener cosas en común, porque él amaba el Evangelio del Señor. Él meditaba en la palabra del Señor y cuando yo lo hago, yo siento que estoy en comunión con Él. Tenemos una cosa en común, ¿sí? Lo mismo con los apóstoles, porque ellos también amaban el Evangelio. No tengo yo que ir a buscar lo que el mundo me ofrece, porque lo que mi papá me enseñó acerca del Evangelio, yo lo creí. Y ahora yo sé que no hay ninguna fuente que satisfaga, que sacie la sed de mi alma, ¿sí? Los deseos de míos, como lo es el Evangelio del Señor, como es la palabra de Dios. Ni las bebidas alcohólicas, ni las drogas, ni los bailes, ni ninguna otra cosa. Yo no necesito sentir que pertenezco a ningún grupo X de borrachos, de gente que se junta a bailar, que se junta a alguna cosa. No pertenezco a ellos. Yo pertenezco a las filas del Señor, al pueblo del que dice Pablo que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y esto es lo mismo que Timoteo tenía. Es bonito que Timoteo desde jovencito era un creyente fiel. De modo que el apóstol Pablo pudo encargarle que sirviera de mensajero para que él llevara cartas, mensajes a grupos de creyentes en diferentes lugares de Asia Menor y que lo encargara de una congregación también. Quiere decir que era digno de confianza, era fiel al Señor. Y eso es bonito. Eso es bonito que desde jovencito el apóstol Pablo vio en él un buen hombre de confianza, a pesar de ser joven. Como David empezó siendo joven a amar al Señor Jesús. Digo, porque amando a Dios, amaba a su hijo. Saúl era joven también cuando él fue llamado a ser rey. Samuel, el profeta, era joven. Vidente se le llamaba entonces. Jeremías, de Jeremías dice el Señor que lo llamó desde el vientre de su madre, ¿verdad? Cuando estaba en el vientre de su madre, ¿sí? Los santificó, o sea, los separó para el trabajo que él le tenía, y seguramente nosotros también, ¿sí? No pierdas su tiempo, mijo, con cosas del mundo, que a fin de cuentas no sacia a nadie. No te pierdes de nada si las evitas. No creas que te pierdes de algo digno, ¿no? El mundo es engañoso. Pareciera que allí hay felicidad en las cosas que ofrece. Así lo ofrecen, ir a la cerveza, los anuncios de cerveza te ponen muchachas, ponen así como alegría, gente tomando, contenta, pero no te ponen los accidentes que provoca el vicio, los pleitos, las muertes, las enfermedades que provoca el alcohol. Eso no te lo ponen, porque a ellos nomás les interesa vender. Si te pusieran esa otra cara del vicio, lo pensarías dos veces. Te ponen el adulterio, pero no te ponen las consecuencias del adulterio.
Y así el mundo te pinta de felicidad el pecado. Pero como dice Proverbios, es dulce en la boca, pero luego es amargo, ¿verdad? Es amargo. Su fin es muerte, dice la palabra del Señor. Pero qué bonito que uno entregue desde su juventud al Señor, como Juan el Bautista también, y nuestro mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Que a los 12 años Él estaba hablando de la palabra del Señor con los doctores de la ley en el templo. Eso es una belleza, es una satisfacción del alma. Yo me he encontrado, yo que toco la guitarra, que muchas veces toqué canciones en la guitarra, y cuando terminas de cantar una canción, por más bonita que parezca, te queda un vacío en el alma. Pero cuando cantas alabanzas a Dios, sientes que rebosas de alegría, de gozo interior. Hay distinción. Yo doy gracias a Dios porque a los 14 años yo tuve tomé una decisión después de haberme quedado pegado en ese cable, que me di cuenta que la vida no se acababa cuando uno muere, porque estuve al borde de la muerte. Estoy agradecido porque empecé a amar mucho al Señor que me salvó de ese momento. Empecé a leer su palabra y a amar su palabra. Y algo que me siento feliz es de que siempre he estado amistado con la palabra del Señor. ¿Sí? No como yo quisiera, porque siempre se siente uno que podría dar más. ¿Sí? Pero yo anhelo que el Señor en ustedes también, Él ponga ese amor por Él. Ponerlo en primer lugar, como cuando Jesús fue a la casa de Lázaro, María y Marta, que María estaba a los pies de Jesús escuchándolo, y Marta estaba haciendo qué hacer, y fue y le dijo a Jesús: oye, maestro, ¿no te da cuidado de que mi hermana no me ayuda? Y le dijo Jesús: ay, Marta, Marta, estás turbada, ¿verdad? por los afanes. Pero nomás era necesaria una cosa, y María escogió la mejor parte, la buena parte. Así nosotros tenemos que escoger la buena parte siempre, separar un momento del día para meditar en la palabra del Señor, para orar a Él. Un día que uno no ora y no lee la Biblia es un día perdido, es un día en que nuestra carne puede ser víctima de las acechanzas del enemigo. Uno tiene que estar todos los días en comunión con el Señor para que el enemigo no gane espacio sobre nuestra vida, como cuando Jesús dijo: viene el príncipe de este mundo, cuando ya lo iban a arrestar, mas él nada tiene en mí. Así, nosotros tenemos que buscar que él no tenga nada en nosotros, que venga a reclamar, ¿verdad? Que no abramos puertas a través del pecado. Bueno, a grandes rasgos, entonces, Timoteo era un discípulo de Listra, un joven que se integró con el ministerio de Pablo en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Era hijo de Eunice y su abuela se llamaba Loida. Y él había recibido de ellas la educación cristiana, podríamos decirlo así. Y mañana, iba a decir la siguiente semana, mañana empezamos con la primera carta a Timoteo, en el nombre de Jesús. ¿Todo bien? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra. Te ruego, Señor, que abras nuestros ojos y nos ayudes, Señor, a ver los tesoros que hay en tu palabra, más valiosos que cualquier joya de este mundo. Porque cuando nos vamos de este mundo no nos llevamos nada, salvo el conocimiento que tengamos de ti. Y eso es la vida eterna, que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si de eso depende la vida eterna, entonces permítenos, Señor, conocerte cada día más. Ponerte en primer lugar, amarte sobre todas las cosas. Separar siempre tiempo para estar en comunión contigo a través de tu palabra, Señor. Te doy muchas gracias por la vida de mi hijo Samuel, por la vida de José Manuel. Te suplico, Señor, que tú, que conoces sus corazones,
los atraigas a ti. Cambia sus corazones, Señor, porque no es cuestión de que tomen una decisión a la ligera, es cuestión de que tú cambies sus corazones, abras sus ojos a ti. Gracias por toda la gente que nos ha hecho bien. Gracias porque tú estás con nosotros y eso es lo más importante, más que las circunstancias que nos rodean. Te ruego que quedes con nosotros esta noche, que nos ayudes en el nombre de Jesús, Señor, y que vengas a ser parte de nuestra familia. Te lo suplico en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Señor, te damos gracias por este momento y porque nos permite estar aquí leyendo tu palabra una vez más. Te pedimos que este mensaje nos sea para bien, que nos ayudes a entenderlo, Señor, y que nos ayudes a meditar en él aún en Te pedimos, Señor, que estés con nosotros y nos ponemos en tus manos y te damos gracias porque nos permite llegar al final de un nuevo día. Te pedimos que nos cuides durante el día de mañana, durante todo lo que hagamos y te damos gracias por todo lo que nos permite hacer. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.